video lo que yo quiero hacer es extender los controles. Voy a extender ese control que pues se expuso allá en el tablero y lo vamos a hacer acá. Entonces voy a crear un nuevo proyecto y ese proyecto lo voy a llamar Class Library. Aquí vemos que aparece ya una plantilla que se llama Class Library. Sobre esa Class Library yo voy a crear entonces un control personalizado con esas características. La voy a seleccionar y voy a decir acá Login Control, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a dar OK. Cuando creamos un proyecto, aquí tenemos un proyecto de tipo librería, pues ella no me va a crear un formulario anidado, me crea una clase pues para yo iniciar la programación. En este caso necesitamos, voy a hacerlo por fuente y lo voy a hacer arrastrar y soltar, ¿sí? Primero voy a eliminar esta clase de acá y luego creo una. Entonces elimino esta clase. Tenemos acá ya el proyecto, le voy a decir aquí agregar nuevo ítem. Al agregar un nuevo ítem, la plantilla que yo voy a seleccionar va a ser de controles de usuario, un user control. Voy a esperar a que cargue. ¿Sí? Y entonces aquí me aparecen mis diferentes plantillas y aquí tengo una plantilla que dice control personalizado, ¿sí? Un custom control. Entonces a ese custom control lo voy a llamar login. Login control fue que llamé el proyecto, ¿cierto? Sí. Entonces login nomás para que no va a tener problemas de referencias. Y esto lo que me crea aquí el control personalizado pues va a ser una lista de componentes. Yo sí agregué el que era, no, yo agregué el que no era. Yo que seleccioné algo que no era, voy a volverlo a agregar. ¿Sí seleccioné ese? Sí. Entonces, ¿por qué me apareció componente? Voy a mirar aquí, a ver. Windows Forms, acá está. Listo. Control de usuario. Entonces, control de usuario, entonces login y le digo agregar. Era este, ¿no? User control. Había seleccionado un componente. Entonces, el componente lo vamos a usar ahorita, pero para hacerlo a nivel de código. ¿Sí? Para hacerlo desde código. En este caso lo va a hacer a nivel de asistente. Es decir, con el diseñador y arrastrar y soltar. Entonces aquí tenemos nuestra ventana. Fíjense que aquí no tenemos ni botón de maximizar ni nada porque es un control personalizado. Entonces en este control personalizado voy a colocar un group box. ¿Dónde está el group box? Y a este group box le voy a colocar aquí en la propiedad anchor, que se ajuste a todos los lados, o puedo utilizar la propiedad doc para que se ajuste en todo el contenedor. Por acá doc, todo el contenedor, y lo tenemos acá. Y este group box le voy a colocar inicio de sesión. Inicio de sesión, y lo tenemos ahí. Ahora voy a agregar entonces el label, que es el nombre de usuario. Nombre de usuario. Y voy a agregar otro acá que es la contraseña, ¿no? Las cajas de texto. Entonces un text box y otro text box. Este text box, entonces lo voy a colocar aquí en la propiedad name para poderlo capturar desde fuente. Nombre usuario text box y este contraseña text box. Contraseña text box. Es recomendable cuando estamos trabajando ya sobre fuente no tratar de evitar los símbolos, ¿no? En este caso el simbolito de la ñ o la ñ como tal, es porque tenemos de pronto algunos problemas de globalización cuando generemos nuestros proyectos en otros IDEs de desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, si está en inglés, pues él no me va a tener en cuenta la ñ cuando la estoy programando, ¿sí? Y la n sí, si estoy hablando en un lenguaje o en un IDE de desarrollo en español. Entonces, y además por estándar tampoco deberían utilizarse los símbolos para las variables. Voy a agregar entonces el botón que va a decir acá iniciar sesión. Entonces aquí iniciar sesión, button, y voy a decirle acá en la propiedad text, ¿dónde estás?
iniciar. Listo. Aquí tendría ya mi control personalizado. ¿Sí? El momento en que yo guarde este control personalizado y le dé compilar, ¿sí? Acá vemos que aquí aparece ya un Login Control Components aquí en el Toolbox. Es decir, que si yo voy al formulario, acá, un formulario externo, me va a aparecer aquí la ventana del Login. ¿Sí? El icono. Yo le puedo cambiar el icono, ¿no? En este caso me deja el predeterminado. ¿Y qué pasa? Que cuando yo arrastre y suelte, pues me va a crear ya el control, ¿sí? Que ya viene predeterminado. ¿Sí? Ya no es sino colóquelo y trabájelo. Y ya pues la idea es que ya venga ya programado, ¿no? Entonces vamos a seguirlo diseñando. Entonces ahora esta caja de texto que tengo acá, de contraseña, las cajas de texto tienen una propiedad particular que se llama password shard. Este password shard me va a permitir identificarle por medio de un shard, de un tipo dato shard, cuál es el objeto que yo quiero mostrar o cuál es el carácter que yo quiero mostrar cuando ingrese algún valor. Entonces yo tengo que decirle que va a ser de este tipo, ¿no? Y que lo voy a usar, ¿no? Tengo una propiedad aquí más abajito que se llama use el password shard, le digo que sí, que quiero que el texto que yo agregue me lo reemplace por asteriscos o por, no sé, pies o símbolos, no sé, ya. Generalmente es en asterisco, ¿no? Pero yo lo puedo cambiar por lo que yo quiera. Le voy a decir aquí guardar. Aquí, para no dañar el laboratorio anterior, voy a crear otro formulario. Y lo voy a llamar control personalizado. Listo, lo voy a dejar como arranque, entonces me voy a ir aquí a Program y le voy a decir aquí que arranque es control personalizado. Listo. Y aquí sobre control personalizado, entonces voy a arrastrar esta ventana del login. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener cuando yo ejecute la aplicación y me va a ejecutar es control personalizado que tengo acá? Pues me va a aparecer ya la ventana ya configurada, ¿sí? Las cajas de texto, y si yo ingreso aquí contraseña, pues es lo que yo haya ingresado en el carácter, ¿no? Y el botón que es lo que vamos a seguir programando así. En este caso es pura diseñador, si se dan cuenta ha sido solo diseñador, no he metido ninguna línea de código. Ahora, hay un componente, estoy sobre, este no es, este. Hay un componente que me permite mostrar de una forma un poco más, no sé, como con un iconito al costado izquierdo del control, un error, ¿sí? Para no mostrar una ventana emergente que diga, este es requerido, o no sé qué, o cosas así. Entonces yo le puedo hacer que cambie la letra, el fondo, por ejemplo, y que me aparezca un iconito acá que me diga que este control es requerido. Hay unos componentes que ya están hechos que se llama el Error Provider. Error Provider es un componente que me permite hacer eso. Entonces voy a agregar el componente, pero el componente no es gráfico. Si se dan cuenta, los componentes me los agrega aquí abajo, como el Error Provider. Entonces aquí, como ya hemos trabajado sobre los eventos, yo voy a decir que tanto el usuario como la contraseña es obligatoria. Entonces sobre los eventos de cada uno de estos controles hay un evento que se llama de validación. Entonces lo voy a organizar por categorías y bueno, de la A a la Z, y por acá hay uno que se llama validating, ¿sí? Validating. Entonces cuando el control se esté validando y pierda el foco, cuando pierda el foco es que el cursor cambió para otro lado, haga la validación de ese control. Entonces sobre la validación de este textbox que se llama nombre usuario, pues a mí me interesa de que si esa caja de texto llamado nombre usuario, ¿sí?, es diferente de vacío o diferente de nulo, entonces le digo a la propiedad, a la clase string, por medio del método isNull or empty, le digo lo que contiene esa caja de texto en la propiedad text está vacío. Si está vacío, o sea, si me retorna verdadero, entonces le voy a decir al control error provider que agregue un error. ¿A cuál control? Al control nombre usuario textbox, y le diga el nombre de usuario es requerido. Y lo tendríamos así. De lo contrario, si no hay error, pues entonces le vamos a quitar el error provider, le decimos un clear, para que me quite el error que está seleccionando ahí, ¿sí? Lo mismo haré con el otro objeto, pero entonces ¿qué voy a obtener ahí? Cuando yo ejecute, a medida que se va compilando, él va actualizando las referencias, ¿no?
y me pase de un lado a otro, ya tengo un cursor acá, ¿sí? No sé si ya les aparece. Le pasé de un lado a otro, ¿sí? Lo quitó, y cuando lo limpio y me voy a otro cursor, vemos que empieza aquí a decir que el nombre de usuario es requerido, ¿sí? Entonces aquí tenemos tanto, lo puedo hacer tanto para el usuario como la contraseña, ¿no? Ahora, le voy a decir que no me deje salir el cursor hasta que, fíjense que aquí me puedo ver de un lado a otro, ¿sí? Hasta que este no esté solucionado. Entonces, nuevamente me voy a ir al diseño, acá, control personalizado, me voy aquí al evento validating, bueno, me voy aquí directamente al fuente. ¿Listo? Bien, ahí aparece entonces, después de que yo lanzo el error provider, ¿cierto? Donde le digo el objeto que yo quiero enviar y el mensaje que quiero mostrar. Si se dieron cuenta, el mensaje aparece como un tooltip. Ahí cuando yo paso el cursor por encima aparece como un tooltip, como una ventanita emergente ahí sobre el cursor mostrando este mensaje, ¿sí? Abajito de ese le voy a decir que nombre de usuario, textbox, tenga el foco. ¿Sí? Focus. ¿Qué significa el focus? Vaya el cursor, vaya hacia el control que tengo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le F5, compile mi aplicación y me la muestre, cuando yo vaya a intentar pasar de un lado a otro, si no está validado, en este caso, intento darle clic al otro control, hasta que no se solucione, no puedo cambiar el cursor. Sí, ahí estoy intentando darle clic abajo, no me deja. Si yo le coloco aquí cualquier cosa, aquí ya veo que el cursor baja. ¿Sí? Entonces, eso me permite hacer el error provider. ¿Listo? Bien. Ahora, me interesa que estas propiedades, estas cajas de texto que tengo acá, sean públicas. Es decir, que yo las pueda acceder desde afuera, ¿no? O sea, si yo las dejo de esta forma, el ámbito de acceso es protegido. Al ser protegido, pues únicamente va a tener acceso desde este formulario. Pero si yo lo voy a intentar acceder acá, yo no va a poder. Fijémonos el nombre de este control. Debe llamarse el login 1, ¿sí? Que es el nombre del control que se le dio. Cuando yo vaya a mirar lo que pulsó el usuario, si fue correcto o no, entonces yo aquí, para poderlo saber, si se dan cuenta, yo no puedo tener acceso a los controles, ni a las cajas de texto, ni nada de eso. Para yo saber qué presionó, cuando se le hizo clic aquí, yo tengo que crear un evento que me permita controlar eso. Porque si yo le doy, por ejemplo, al fuente, le digo login 1. No tengo ni el username ni el password sobre el fuente que se está manipulando. Sí, no me aparece ninguno de los dos controles. Nombre de usuario fue que lo llamé, pero no aparece. Porque los controles son protegidos, están a nivel de protección. Si nos vamos aquí al diseño, en cada uno de los controles, en las propiedades, ¿ya les cargó? Sí. Vemos el modificador de acceso. Ahí aparece como privado. Si yo le digo a este modificador de acceso que sea público, ¿sí? Ahí lo cambié, y la caja de texto lo cambié a público, el ámbito de acceso, el modificador. Cuando yo lo vaya a compilar y vaya hacia el control personalizado, donde lo estoy generando, que es aquí, y me vaya al login 1. Me va a aparecer nombre de usuario, textbox.
¿sí? Porque ahí sí el ámbito de acceso es público. Entonces yo puedo tener acceso a lo que se escribió en ese momento, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí hay preguntas? Bien, ahora esto mismo lo voy a hacer a nivel de fuente, pero yo no me voy a poner a escribir todo el fuente del diseño. Aquí, si se dan cuenta, sobre el login, él me crea un designer, ¿no? Ese designer ya tiene el fuente que yo no me voy a poner a hacer. Entonces aquí le digo, doble clic al designer, y acá tenemos lo que crea el diseñador, es decir, lo que ustedes están haciendo ahorita. Entonces aquí crea el diseñador. Entonces voy a copiarme los atributos, en este caso. ¿Sí? Voy a copiar los atributos, me voy para aquí a Login Control, voy a crear ahora sí un Custom Control. Entonces nuevo ítem, me voy acá, le digo Custom Control, le digo Custom Login, y eso lo va a dejar un poco más completo que el otro. Entonces aquí, pues yo puedo arrastrar algún control para heredar, ¿cierto? Cualquiera de los que tengo acá, o puedo irme directamente a agregar líneas de código. Entonces aquí yo voy a agregar estos atributos que ya tengo ahí, que es el Group Box, iniciar sesión button, contraseña textbox, los dos label y los controles que tengo acá. Y aquí voy a crearme un un protected void crear controles. Y en crear controles, pues voy a llegar aquí al designer nuevamente y voy a copiar todo lo que está en initialize component. Y lo tengo acá. Entonces cada vez que cuando yo vaya a crear o vaya a adquirir este control, pues lo que va a hacer es esto. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Acá hay unas propiedades que voy a quitar, por ejemplo, en este caso el error provider me toca hacerlo de 0, ese sí me toca hacerlo de 0. Y acá está. Voy a quitarlo de aquí, que este ya no nos va a servir. El login, pues, en este caso las dimensiones sobre los controles no las voy a tener porque voy a arrancar de ceros. Y lo tendríamos así. ¿Qué debo hacer acá? Bueno, voy a dejar esos dis que están acá. Y en vez de utilizar este dis.auto, dimensión de escala y etcétera, de los objetos que están ahí, me tengo que crear un nuevo control que se llame formulario, ¿cierto? Que es el que voy a ir creando acá. ¿Qué dice? Ahí, ¿qué se hizo? Bien, voy a cerrar todo y voy a dejar este únicamente abierto. Cuando yo compile, me vaya nuevamente al control personalizado. Y aquí en la toolbox tengo el mismo objeto, voy a compilar. Voy a empezar a corregir errores, voy a quitar los manejadores de eventos que se habían creado ahorita. ¿Listo? Y aquí ya tenemos otro que se llama Custom Login, ¿sí? Este está creado a partir de fuente, ¿no? Aunque básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Lo voy a optimizar ahorita, pero pues básicamente va a ser lo mismo. Entonces arrastro, aquí él no me ha creado la parte gráfica, pero internamente ya tiene las líneas de código para empezar a construir el control de usuario, ¿sí? Acá tiene un método llamado onPaint, y ese onPaint es el encargado de dibujarlo. Entonces, él lo que va a hacer ahorita cuando cargue acá el initialize component es crear los controles. Entonces le voy a decir aquí crear controles, ¿sí? O sea, que me llame al método de creación de controles
y cuando yo arrastre y suelte, pues él me va a empezar a construir cada uno de ellos en la posición que es. Voy a guardar, vuelvo y compilo. ¿No les actualizó? Lo pregunto como yo. ¿Y si de cuartos con 6.0? Visual Basic 6.0. Es que eso es viejo. Pregunto, compañero. Pues no sé, no me tocaría mirar, pero no averiguar. Porque lo que yo averiguo es punto. No, pero eso es desde Visual Basic. ¿Cuándo tiene tiempo máximo? Pero ahora con un ejemplo de eso. Hoy paila. No, ¿Mañana? ¿a qué hora es? ¿Por la tarde? ¿A qué hora es? Mañana. Mañana martes. ¿A la 1 de la tarde? Yo a la 1 de la tarde, ¿dónde digo la historia? Listo, mañana a la 1 de la tarde. ¿A dónde le llego? Acá. Me la paso acá. Perfecto. Bien, entonces fijémonos que este control, este login que está acá, está creado a nivel de diseño, ¿no? Y acá lo que hice fue pasarlo a fuente y pues lo tengo igual. En este caso el error provider pues no me va a funcionar porque no lo tengo asociado, ¿sí? Pero ya tengo la interfaz gráfica. Ahora lo que voy a hacer es empezar a agregar los eventos a cada uno de los controles que tengo acá para poder pues darle el comportamiento adecuado. Entonces, nuevamente, me voy aquí a Custom Login. En este caso ya no voy a llamar a crear controles. Voy a llamar el evento Protected Override Load. Perdón, aquí es Load. ¿No he escrito nada todavía? Listo, aquí tengo el load. Bueno, el que me va a permitir realizar. Este me carga los parámetros, crear controles, y aquí lo que yo voy a empezar es ya a agregarle los comportamientos. Vamos más bien a llamarlo comportamientos de mi formulario. Entonces aquí tengo unos controles, si se dan cuenta están a nivel de clase, donde tengo el que voy a programar, en este caso es el nombre de usuario textbox, ¿sí? Entonces le voy a decir aquí nombre usuario textbox, y el evento se llama validating, y lo voy a crear acá, más igual, y doble tap para que me cree el evento de validación, que fue lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? Entonces ahora aquí al usuario, cuando cree la validación, pues tengo que decirle al error provider que tengo acá, ¿sí? Voy a comprobar que el error provider esté creado. Y le voy a colocar acá entonces que sí, lo mismo ahorita, string.isNullEmpty, lo que está en nombre de usuario, textbox.text. Si es vacío, entonces error provider 1.setError, y le digo que el control es nombre de usuario, y el valor que va a ingresar acá de string es el usuario es requerido. De lo contrario, error provider.clear. Lo mismo que cuando se almacenan los valores, que no me suelte el foco. Entonces focus, y ahí va a estar pendiente mientras la validación. Quiero mirar una cosa, no sé si de pronto me va a sacar error el error provider. No asocié comportamientos, entonces aquí después de la creación de los controles, acá en el constructor,
¿Listo? Llamo los comportamientos. ¿Listo? Entonces, cuando yo pase el cursor acá y vemos que el error provider funciona. ¿Sí? Y este sería entonces el control de usuario creado desde fuente, desde código. Ya sería a gusto de ustedes, ¿no? ¿Señor? Sí, si se dan cuenta, me preguntan que si deben crearse a nivel de clase. Si se dan cuenta, cuando estamos creando nuestros controles, para yo poder tener acceso a ellos, pues necesito dejarlos a nivel de clase. Aquí están, ¿sí? Entonces, para tener cada uno acceso a los diferentes métodos, pues necesito que estén a nivel de clase para ello, ¿sí? Recordemos que si quieren hacer un control personalizado, entonces seleccionan una plantilla que se llama Custom Control, y si quieren crear un control a partir de una vista de diseño, como lo hicimos ahorita sobre el login, pues aquí sería User Control, ¿sí? Ahí se puede determinar por las plantillas, la forma de las plantillas que tenemos, ¿sí? Bien.